hizo que el juez detuviera la audiencia de divorcio y me preguntara si estaba a salvo? Historia 1. Estaba tranquila. Demasiado tranquila, probablemente. Después de 3 años de matrimonio con un hombre que controlaba cada aspecto de mi vida, había aprendido a suprimirlo todo: mi tono, mis expresiones, incluso mis pensamientos. El juez estaba leyendo los documentos cuando mi futuro ex, Trevor, se inclinó y murmuró algo en voz baja, lo justo para que no lo escucharan. No reaccioné, pero supongo que el juez captó algo en mi lenguaje corporal, quizá el leve movimiento de mis hombros o la forma en que me aferraba a la mesa como si fuera un ancla. De repente dejó de leer, me miró y preguntó: «Señora, ¿se siente a salvo en este momento?». Toda la sala quedó en silencio. Solo parpadeé sin saber siquiera qué me estaba preguntando. Entonces Trevor intervino con una sonrisa. «Está nerviosa, nada más. ¿Verdad, amor?». Eso fue todo. La jueza ordenó un receso y me escoltaron a una sala privada. Resulta que había trabajado en tribunales de violencia doméstica antes y reconocía las señales. Yo ni siquiera sabía que necesitaba ayuda, hasta que alguien me la ofreció. Historia 2. Pensé que era solo un divorcio normal. Nos habíamos distanciado, sin violencia, sin infidelidades, solo dos personas con metas distintas. Eso fue lo que les dije a todos. Entonces el juez le preguntó a mi esposo por qué había entregado una impresión de 200 páginas con mis registros telefónicos y correos electrónicos. Él sonrió y dijo: «Solo quería demostrar que no se comunica bien». Ahí fue cuando vi al juez detenerse. Me miró y preguntó: «¿Sabía usted que él tenía acceso a sus cuentas privadas?». Negué con la cabeza. No debía tenerlo. El juez se recostó, cruzó las manos y dijo: «Voy a pausar esta audiencia. Creo que podríamos tener un problema de seguridad aquí». No se refería a la seguridad física. Hablaba de acoso digital, coerción, vigilancia tecnológica. Inmediatamente me refirió a una defensora. Ese momento me hizo darme cuenta de hasta qué punto él había ejercido control, incluso de formas que yo no veía. Historia 3. Me temblaba tanto la mano que no podía firmar bien los papeles. El bolígrafo se me resbalaba. Mi ex estaba sentado frente a mí con una sonrisa como si se sintiera orgulloso. No estábamos ahí porque el matrimonio hubiera fracasado. Estábamos ahí porque finalmente logré escapar. El juez empezó a leer el expediente y se detuvo cuando llegó a la sección financiera. «Señor Langford», dijo con tono pausado, «¿por qué hay un pago recurrente a un servicio de rastreo GPS en su cuenta bajo el nombre de su esposa?». El rostro de mi ex se contrajo. «Por seguridad», respondió. Entonces el juez se volvió hacia mí y preguntó: «¿Sabía usted que él estaba rastreando su ubicación?». No lo sabía. El juez detuvo de inmediato la audiencia, lo expulsó de la sala y me informó que me asignarían una defensora judicial. Esa pregunta, solo 5 palabras, ¿se siente segura ahora?, fue la primera vez que alguien me lo preguntó sin dar por sentada la respuesta. Historia 4. Habíamos acordado un divorcio civilizado, sin abogados, sin drama. Ese era el plan, hasta que llegamos ante el juez. Mi esposo trajo una carpeta con pruebas que no me había mostrado antes. Estaba llena de fotos mías llorando, durmiendo y en el baño, todas tomadas sin que yo lo supiera. El juez las revisó con expresión confundida y luego cerró lentamente la carpeta. «Señor», dijo, «¿cómo obtuvo estas imágenes?». Mi esposo respondió, orgulloso: «Instalé cámaras de seguridad para demostrar que estaba inestable». El juez me miró y preguntó con suavidad: «¿Está usted a salvo? ¿Ahora mismo?». Me derrumbé llorando. No me había dado cuenta de lo insano que había sido todo hasta ese momento. El juez ordenó una investigación, detuvo el divorcio y se aseguró de que tuviera acceso a apoyo psicológico y asistencia legal. Ese día llegué para divorciarme. Me fui con la primera pizca de claridad que había sentido en años. Historia 5. Era nuestra tercera cita en la corte. Todo se había estado retrasando porque él seguía presentando mociones para aplazar el juicio. El juez finalmente perdió la paciencia y nos hizo preguntas directas a ambos. Cuando me preguntó sobre el matrimonio, empecé a hablar pero dudé. Mi esposo se rió por lo bajo. Entonces el juez interrumpió: «Señora Reynolds, ¿se siente usted segura hablando con libertad en esta sala?». Intenté asentir, pero él notó la vacilación. El juez ordenó un breve receso y me llamó a su despacho en privado con mi abogada. Allí confesé, por primera vez, que mi esposo me había amenazado con hacerle daño a nuestro perro si decía algo negativo sobre él en el tribunal. Algo se rompió dentro del juez. Regresó a la sala con el rostro serio como piedra y convirtió la audiencia en un procedimiento de custodia preventiva. No me había dado cuenta de la profundidad de mi miedo hasta que alguien me sacó de él. La pregunta no fue dramática, pero cambió el rumbo de mi vida. Historia 6. Me estaba representando a mí misma.
El dinero escaseaba, y pensé que no teníamos mucho que discutir. Mi ex ya se había mudado. No teníamos hijos. Debería haber sido sencillo. Pero cuando llegué al tribunal, él no estaba solo. Trajo a 3 amigos que se sentaron detrás de él, con los brazos cruzados, simplemente observando. Nunca dijeron una palabra. Solo miraban. Traté de concentrarme, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Cuando me levanté a hablar, se me quebró la voz. Miré a mi ex y lo vi sonreír. No una gran sonrisa, solo lo suficiente para revolverme el estómago. El juez los miró a ellos, luego a mí. Detuvo la audiencia y preguntó, ¿conoce usted a estos hombres? Asentí. ¿Se siente segura con ellos aquí? Negué con la cabeza antes de darme cuenta de lo que hacía. El juez ordenó que salieran de la sala y dijo que reprogramaríamos bajo otras condiciones. Resulta que eran parte de un grupo local con el que mi ex estaba involucrado. Tipos que creían que los derechos de los hombres significaban intimidación. No sabía que tenía miedo, hasta que alguien notó que no podía hablar. Historia 7. Estuvimos en mediación durante 6 meses. Mi esposo había aceptado la custodia compartida de nuestra hija, y pensé que finalmente todo estaba por terminar. Pero en la audiencia, todo cambió. Se presentó con una abogada nueva que empezó a decir que yo era emocionalmente inestable, porque había ido a terapia por depresión posparto. La jueza alzó una ceja, pero la dejó continuar, hasta que la abogada sacó capturas impresas de pantalla de mi grupo privado de apoyo para madres. De alguna manera, él había entrado al grupo y copiado mis publicaciones más vulnerables. Cosas sobre noches sin dormir, miedo al fracaso y lo difícil que era ser madre cuando te sentías invisible. La jueza se quedó en silencio un momento. Luego preguntó, ¿le diste permiso para acceder a esto? Susurré, no. Detuvo la audiencia de inmediato. Su expresión se endureció. Me preguntó si me sentía segura compartiendo algo, incluso en privado. No lo hacía. Me entregó una tarjeta con recursos y ordenó una investigación sobre cómo había conseguido esas publicaciones. Ese momento me hizo ver que no se trataba solo de custodia. Se trataba de control, incluso sobre mi dolor. Historia 8. No le tenía miedo. O al menos, eso era lo que me repetía. Nunca me golpeó. Nunca gritó. Pero no me dejaba hacer cosas. Tenía que pedirle permiso para salir, para llamar a mi hermana, incluso para comprar champú. En el tribunal era encantador. Bromeaba con el oficial. Decía que solo nos habíamos distanciado. Pero cuando pedí hablar, me lanzó una mirada que conocía demasiado bien. No fue obvia. Solo levantó una ceja, como desafiándome a decir algo verdadero. Dudé. La jueza lo notó. Entrecerró los ojos y me preguntó directamente, ¿alguna vez él la ha amenazado? Negué con la cabeza. Pero luego preguntó, ¿alguna vez le ha hecho sentir que decir la verdad tendría consecuencias? Asentí antes de poder detenerme. Terminó la sesión antes de tiempo y pidió que una trabajadora social hablara conmigo. Más tarde supe que ya había visto esto antes, un tipo de abuso que no deja moretones. Solo silencio. Ese día fue el comienzo del regreso de mi voz. Historia 9. Discutíamos por la casa. Era lo último que faltaba. Yo quería conservarla porque era la casa de mi infancia. Mis padres me la habían dejado. Él decía que había hecho el trabajo de mantenerla y que merecía la mitad. Entonces el juez revisó el historial de la propiedad y notó que la escritura nunca estuvo a su nombre. ¿Por qué intenta reclamar derechos sobre una casa que legalmente no es suya?, preguntó el juez. Él se puso nervioso. Porque vivo allí, murmuró. Ella no puede estar sola en esa casa. Yo he estado ayudando. El juez alzó una ceja. ¿Vive allí actualmente? No, respondí en voz baja, pero todavía tiene llaves. Eso lo detuvo todo. El juez se inclinó hacia adelante y dijo, ¿se siente segura yendo a casa por las noches? No respondí. Pero eso ya era suficiente respuesta. Detuvo el proceso, emitió una orden de protección temporal y ordenó que cambiaran las cerraduras de inmediato. Ese momento me hizo darme cuenta de lo fácilmente que había normalizado su presencia, incluso cuando no era bienvenida. Historia 10. Suena ridículo, pero fue el café lo que lo delató. Siempre me traía un café durante eventos importantes, audiencias, citas médicas, entrevistas. Siempre pensé que era un gesto dulce, hasta que dejó de serlo. Durante la audiencia de divorcio, me entregó un café de mi lugar favorito. Lo tomé sin pensar. El juez levantó la vista de los papeles y preguntó, ¿por qué le está dando café? Supongo que por cortesía. Encogí los hombros. El juez preguntó, ¿usted lo pidió? No lo había hecho. Entonces dijo, señora, ¿entiende que gestos continuos de familiaridad pueden ser una forma de mantener control emocional? Me reí con nerviosismo. Pero luego me cayó la ficha.
No era solo café. Eran mensajes de texto como, solo quería saber cómo estás. Presentarse en mi trabajo con cosas que había dejado. Fingir que todavía formaba parte de mi vida. El juez detuvo todo. Me preguntó si sentía que debía aceptar su amabilidad. Dije que sí. Fue ahí cuando entendí. No era amabilidad. Era control disfrazado. Historia once. Se presentó con uniforme. Esa fue la primera señal de alerta. Mi esposo es policía, y el juez se dio cuenta de eso de inmediato. Entró a la sala con una sonrisa como si fuera una visita casual, no una audiencia legal. Saludó al oficial por su nombre. Le guiñó el ojo a alguien al fondo. Yo estaba paralizada, sintiendo que todo un sistema ya estaba de su lado. Cuando el juez preguntó si habíamos resuelto la custodia, mi esposo interrumpió. Ella está inestable. Todos en el departamento lo saben. Fue entonces cuando el juez levantó la mano. Señora Callahan, dijo lentamente, ¿se siente segura en esta sala? ¿Está bajo presión para no hablar con libertad? La miré y vi algo que no esperaba. Verdadera preocupación. Balbuceé que no estaba segura. Detuvo la audiencia de inmediato y arregló que una defensora estuviera conmigo en adelante. No se trataba de gritos ni golpes. Se trataba de poder. Y de cómo él pensaba que su placa hablaría más fuerte que yo. Historia 12. Yo no quería el divorcio. No de verdad. Quería que él fuera a terapia, que lo intentara. Pero se rió de la idea y dijo, la loca eres tú, no yo. Durante la audiencia trató de hacerse la víctima. Le dijo al juez que yo era errática, emocional, y probablemente estaba en algo. Incluso sugirió que me hicieran un test de drogas en ese mismo momento. Eso habría sido ridículo si no fuera por lo que pasó después. Sacó fotos, capturas de pantalla de mi aplicación privada de diario. De alguna manera había accedido a ella y había impreso mis entradas. Me quedé sin aliento al verlas. Yo ni siquiera había leído esas entradas en meses. El juez se inclinó hacia adelante. Señora Lynn, ¿sabía usted que él tenía esto? Negué con la cabeza, sin poder hablar. Y entonces vino la pregunta. ¿Se siente segura compartiendo su vida personal con alguien en este momento? Ahí me derrumbé. No había llorado en todo el proceso, pero eso me quebró. La jueza pausó la audiencia y pidió una evaluación forense de nuestras cuentas digitales. Resultó que él había estado usando software espía en mi teléfono. No estaba divorciándome de un esposo. Estaba escapando de un acosador. Historia 13. Íbamos por la mitad de una audiencia bastante aburrida. Sin hijos, sin deudas, solo dividiendo algunas pertenencias. Pensé que todo iba bien, hasta que mi ex dijo, ella nunca valoró cuánto la protegía. Si se hubiera quedado en casa como le pedí, no estaríamos aquí. El juez dejó de escribir y levantó la vista. ¿Protegerla de qué exactamente? Mi ex parpadeó. De ella misma, dijo. Ahora se cree importante. Trabajo nuevo, ropa nueva. Pero yo sé cómo es en realidad cuando está sola. El juez me miró con una expresión repentinamente aguda. ¿Se siente segura siendo independiente? No supe qué responder. Nadie me había hecho esa pregunta. Ni siquiera mi terapeuta. La cuestión no era si él me golpeaba o gritaba. Era cuán profundamente creía que yo le pertenecía. El juez no lo dejó pasar. Ordenó una evaluación psicológica para él. Ese momento me ayudó a ver que no estaba equivocada por querer más. Solo estaba cansada de vivir en la versión de otra persona sobre quién debía ser. Historia 14. El momento que hizo que el juez lo detuviera, todo vino de la cosa más pequeña, un dibujo de mi hijo. Lo llevamos a la corte porque él insistió en mostrarle al juez cómo era nuestra familia antes. Tiene solo 6 años. Dibujó una casa, un árbol, nuestro perro, y a un hombre gritando con la cara roja sobre una figura que lloraba. El juez le preguntó con suavidad, ¿quién es este? Él respondió, ese es papá cuando se enoja. Hace que mamá tiemble. Me congelé. No lo habíamos planeado. Nunca le conté a nadie sobre las noches en las que me escondía con mi hijo en la lavandería, fingiendo que era un juego. La jueza se volvió hacia mí y dijo, Señora Avery, ¿se siente segura en su casa ahora? No respondí. No hacía falta. La audiencia cambió de inmediato. Se me otorgó la custodia temporal y un consejero fue llamado esa misma tarde. No fue un informe, una llamada a la policía ni un terapeuta lo que cambió todo. Fue un niño con crayones que sabía más de lo que debería. Historia 15. Él era encantador. Eso era lo difícil. A todos les caía bien. Incluso la jueza sonrió cuando él hizo una broma sobre nuestro romance ardiente que se apagó. Yo quería desaparecer. Él bromeaba, yo asentía. Él sonreía, yo le sonreía de vuelta. Automático, como reflejo muscular. Cuando la jueza me preguntó directamente si estaba de acuerdo con los términos, dudé. Eso fue todo, solo una pausa. Un segundo demasiado largo.
Entrecerró los ojos. Señora Taylor, voy a hacerle una pregunta importante. ¿Está usted a salvo? Respondí mal al principio. Sí, pero ella no me creyó. Pidió que mi ex saliera de la sala y se sentó conmigo durante 10 minutos, sin abogados. Solo nosotras. Le conté todo. Cómo él nunca me había puesto una mano encima, pero me hacía sentir como nada, como si mi existencia entera solo sirviera para reflejarlo a él. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. El abuso no siempre ruge. A veces susurra con tu propia voz. La audiencia no continuó ese día, pero mi sanación sí.